El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. En ese número usted puede contactar a uno de los directivos del patronato y plantearle la inquietud que usted tenga de colaboración con esa institución. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución para hacer de jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad, hacerlos ciudadanos útiles, ciudadanos provechosos para el país y que no sean un estorbo mañana para la sociedad. Y esa institución, a esa dedicación con ancho ánimo, es a la que nosotros le pedimos que ponga su caridad en esas manos también. En la Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Hoy yo vi unas declaraciones de Rusia y China, pero el día pasado yo me refería a Rusia y China, porque son dos países muy influyentes del mundo, que decidieron correr un camino del autoritarismo. Parece que son sociedades donde la mano dura, la mano pesada del dictador se ha sentado por siglos o por milenios. Imagínense estas dinastías en China y las dinastías en Rusia. Entonces son dos sociedades que han vivido en la época antigua y en la época moderna, bajo la misma línea de conducta de gobierno, con la mano pesada, como dijimos, siempre el cerebral o el dictador brutal, muchas veces heroico, pero brutal, como lo hemos visto ahí en China y en Rusia. Usted coge un Mao Zedong y Mao fue un hombre heroico, pero brutal. Los Romanov, la dinastía. Entonces llegan los soviéticos
los bolcheviques, y entonces son heroicos, pero brutales. Entonces estas dos sociedades han ido avanzando hacia el desarrollo, pero en su lucha ideológica con Occidente, estas dos sociedades han pensado que solamente el desarrollo militar disuade a Occidente. Es decir, si Rusia tiene 1000 cabezas de bombas atómicas y China tiene 1500, ellos piensan que ya eso es intimidatorio y que Occidente tiene que respetarlo por eso. Pero resulta que Occidente, sus potencias también tienen armas de destrucción masiva y que han avanzado tecnológicamente más que ellos. Y la prueba es no solamente que los premios Nobel lo otorga Occidente, una nación occidental, sino que los grandes científicos, los grandes inventos, los grandes avances tecnológicos se han logrado en Occidente. Entonces, no se han dado cuenta Rusia y China que no solo vale la fuerza militar para usted influir en el mundo, que se necesita también de la parte cultural, la parte financiera, la parte económica, la parte militar, no hay duda, y la parte tecnológica. Entonces, la presencia de los Estados Unidos y de Occidente en el mundo, como democracias que son, venden esos valores democráticos. Mientras que estos países no pueden vender valores democráticos y lo que hacen es querer adversar a Occidente sobre la base de que son injerencistas, que no se tienen que meter en sus problemas internos de China ni en los problemas internos de Rusia. Y usted oye declaraciones tan cínicas en ese aspecto, pero son regímenes que quieren mantener una relación comercial y de influencia cultural y de influencia económica en el mundo, pero con unos sistemas políticos que no son ejemplares, porque a la gente no le gusta esas discriminaciones, esos problemas de prácticamente ser absorbido por el régimen, bloqueado, los avances tecnológicos tienen que estar bajo la férula del gobierno dictatorial y la forma de elección de sus líderes, todas unas cosas tan secretas y tan en forma tan críptica a nivel de un poliburó y de esas cosas, o elecciones amañadas como las de Rusia. Entonces, el mundo occidental es muy distinto a estas dos potencias, que lo que hacen es hacer galas de apoyar regímenes indecentes, regímenes sin escrúpulos, regímenes dictatoriales. Entonces, ¿cuáles son los amigos de Rusia? Usted busca a los amigos de Rusia y todos son autoritarios, ejercen el poder con exceso de autoridad, con controles políticos, con policías políticas, el espionaje, el envenenamiento, las prácticas extorsivas y la intimidación. Eso es lo que se ve en esas sociedades. Entonces es ridículo oír con este cinismo que plantea el señor, el asesino de Rusia, como dijo el señor Biden. Putin advierte turbulencias a nivel geopolítico, es decir, a ellos les preocupa que Estados Unidos y la Unión Europea le exijan, le pongan sanciones por sus desmanes. Pero ¿y qué es lo que se le va a decir a Rusia? Se le va a caer a bombazo para que ellos respondan a bombazo. Entonces, Occidente sabe que la mejor bomba atómica son esas sanciones que le ponen a Rusia y a sus delincuentes. Igualmente a China la están también advirtiéndole, mire, ustedes quieren manejar un comercio sobre la base de tener bajo explotación a su pueblo y querer venir a dañar el comercio de países que tienen libertad de comercio y libertad de trabajo y sindical. Entonces, cuando Estados Unidos llama a una unión, no solamente a la unión militar,
porque Estados Unidos no necesita de Europa. Europa necesita a Estados Unidos, militarmente. Pero Estados Unidos tiene su propia defensa del mundo porque la tiene regada en todo el mundo, más de 557 bases militares, yo he señalado. ¿Qué es lo que busca Estados Unidos? Ponerle freno desde el punto de vista comercial, sanciones comerciales y muros comerciales a China, que tiene un sistema de comercio con monedas que no la mantiene frenada. El comercio interno en China no crece a nivel de que debe crecer para fines de que no influyan y dañen negocios fuera de China. Entonces Estados Unidos y Europa le tienen un freno a China, pues si dejan a China sola, lo inundan y los mercados se van a pique y no hay mano de obra que pueda trabajar en Europa, que no sea sustituida por la mano de obra china, que es abundante, barata, muy abundante y además con un control político sobre ellos. Es decir, esos no son países que nos van a brindar ejemplaridad, siempre están del lado oscuro, apoyando a dictadores. Ahora apoyarán a Nicaragua, a Venezuela, a Corea del Norte, a Birmania, a Turquía, apoyan por ellos a países autoritarios o a terroristas. Peor todavía, Cuba. Explíqueme usted. Bueno, vamos, como decía Radio 1000, vámonos para el plano local. Yo me reí con una acusación que va a hacer el PLD. El PLD va a acusar a una señora por difamación e injuria al partido. Una cosa realmente ridícula, porque, dígame usted, o sea, no es una persona. Usted me dice que es una persona que van a castigar. Si por ejemplo, si el PLD perdiera esa demanda, no sé cómo se puede castigar eso. La justicia tiene su mecanismo, el Código Penal. Pero, ¿qué beneficio tendría el PLD condenando a una mujer que hizo una acusación o hizo una información injuriosa, falsa del PLD? El PLD ha perdido tantos casos en la justicia que parece que anda buscando como algo que se le dé, a ver si salen de ese malestar, de ese maleficio en que ha caído el Partido Laboral Danilista, que no ha ganado un juicio desde el 2019, viene perdiendo todos los que son juicios en tribunales de la República, tribunales electorales o administrativos, o tribunales penales, qué sé yo, de todo, ordinarios. En todo ha perdido los pleitos. El constitucional, bueno, las altas cortes han sido devastadoras para el Partido Laboral Danilista. Pero realmente eso se ve ridículo, eso como que es como más para llamar la atención. A mí también me llamó la atención porque este país de nosotros es un país. Aquí hay una serie de personas que usted la ve y son intelectuales, o dicen que hacen libros, escriben poemas, son periodistas de fuste, escriben columnas en los periódicos, opinan en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, etc. Pero yo vi uno de esos comunicadores, de esos talentosos comunicadores. Señores, caer en el nivel de alcahuetería más abyecto, porque hoy yo, de esa persona que es, yo me voy a reservar el nombre porque esto no es una cosa como para darle tanta trascendencia, pero usted sabe lo que es oír una persona, repito, con las condiciones que yo acabo de describir, que diga, don Hipólito Mejía, con esa madera de real estadista. Señores, hay que ser alcahuete. Hay que ser alcahuete para usted expresarse en esos términos de un hombre como Hipólito Mejía, que yo no voy a criticarle su condición de ser humano
agradable para gente, para algunos, que sea buen amigo para aquellos, que sea buen familiar, esas cosas. Ahora, usted querer calificar como un real y un verdadero estadista a Hipólito Mejía. No, usted es un alcahuete. Porque es que Hipólito Mejía no reúne una de las condiciones para ser un estadista. Una no reúne. Fue gobernante del país, porque no se le puede negar que fue un gobernante democrático, porque fue electo por el voto democráticamente de la mayoría del pueblo dominicano. Que aunque en primera vuelta no ganó, porque hubo una diferencia, pero hubo una aceptación democrática de su triunfo. Esa es la pura verdad. Pero no se puede ser, no se puede pecar de alcahuete, porque eso es ser alcahuete. Bueno, también los sindicatos, es otra cosa que me ha llamado la atención a mí, el sindicalismo. Aquí en República Dominicana, señores, dos sindicatos se puede decir que son dos órganos sindicales. Tal vez no por el nivel de prudencia que han tenido, o que hayan no mantenido, más la imprudencia que la prudencia, pero se han comportado como colectivos que agrupan profesionales y han hecho de sus luchas demandas. Muchas veces, bueno, no todas las veces, son demandas laborales, buscando mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, se comportan como organizaciones sindicales y han tenido sus dirigentes que son verdaderos sindicalistas formados en esos entes, en esas entidades, que son el Colegio Médico Dominicano y la Asociación Dominicana de Profesores. Yo creo que son los únicos dos organismos verdaderamente sindicales del país. Pero yo decía el día pasado que aquí el sindicalismo en la República Dominicana, hay unos líderes sindicales que esa gente no ceden su caso, no, ellos no ceden su espacio. Esa gente se han convertido, yo decía el día pasado aquí, se han convertido en verdaderos costaneros. Eso es lo que son, costaneros de los empresarios. Se han hecho voceros de todo y únicos, de un pretenso movimiento obrero del país. Pero es que uno no le ve un órgano a esta gente, un órgano como estos que yo acabo de señalar, que pueda ser capaz de ponerle presión al patrón y decirle, mire, nosotros estamos pidiendo un 40% de aumento salarial, pero contamos con el músculo obreril. No, ellos lo que representan es una especie de mitología obreril. Digo yo, son especialistas en mitología obreril, porque no, eso no existe. Es decir, cuando la ADP o el Colegio Médico Dominicano hacen protesta o luchan con un órgano que son ese conglomerado, ese colectivo de profesores o ese colectivo de médicos, las enfermeras, etcétera. Esos son los que le dan fuerza a su lucha, a sus reclamos, a sus pliegos cuando ellos lo presentan. Pero estos sindicalistas que nosotros tenemos, yo creo que ellos lo que van a hacer es una especie de tramulla. Ese juego, un juego dentro del juego. Es decir, montarle un juego a los patronos y al gobierno para que se diga que los acuerdos son tripartitos. Bueno, obreros, pero esta gente no representan obreros. Son los mismos para allí, para allá y para acá. 3 o 4 caras que para mí, o por lo menos a mí me cansan. Pero no es que yo tenga nada contra esa gente, porque yo no soy amigo de ninguno, ni enemigo de ellos, ni le agradezco nada a ellos, ni ellos me agradecen nada a mí. Entonces estaríamos parejos. Pero yo creo que tenemos que ser más serios, porque hablar de sindicalismo
Yo vi el día pasado ¿cómo es que se llama esto? Las organizaciones obreras oficializan su demanda salarial. Obreros oficializan su propuesta salarial. Pero yo me pregunto, repito, o vuelvo a preguntar, pero ¿cuáles son los obreros? ¿Cuál es la masa? ¿Cuál es ese órgano? Que si no le complacieren, esta gente puedan ponerle músculo, puedan ponerle un muro, puedan ponerle resistencia a un patrono que esté envalentonado, como han estado los patronos, hacen lo que les da la gana aquí. En resumen, es gente que yo pienso que lo que está es viviendo de eso. Es decir, ese es un trabajo que tienen ellos. Como serían empleados del sistema, empleados del entorno, del medio, que derivan beneficios, porque ¿de dónde esa gente vive entonces? ¿De dónde se derivan beneficios para ese sindicalismo diríamos, tan militante y tan constante de tanto tiempo? ¿Por dónde le entra el agua al coco a los jefes sindicales del país? Pregunta Manuel Fermín. Porque la verdad que eso son cosas, son gremios que no existen, pero son siglas y tienen nombre. Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. Pero ¿dónde están esa gente? ¿Dónde están los comités de trabajo? ¿Quién los elige? ¿Qué organización tienen? ¿Cuál es la distribución geográfica de ese trabajo? ¿Dónde operan? Uno no sabe nada de eso. Entonces, cancelan trabajadores por miles, como acaban de cancelar. El gobierno tiene 10 meses cancelando empleados e incluso cancelándolos y no pagándoles las prestaciones laborales. Y ya fíjense cómo andan las protestas por doquiera en el país entero. Y el gobierno, el presidente tiene que hacerle frente a eso. El presidente dio orden de que esas cosas se cumplan, que incluso no se siguiera con las cancelaciones. Han seguido con las cancelaciones como una burla al propio presidente o una burla al pueblo. Pero no pagan. No le están pagando las prestaciones y la gente se está molestando. Entonces, he visto en las protestas en distintos sitios del país, pueblos. Dígame usted cancela 50 o 100 empleados en una comunidad, en Asua, por ejemplo. Señores, páguenle, esa gente son infelices, gente que trabajó o no trabajó. Si está ahí en una nómina y usted canceló esa nómina y la persona tiene mérito o algún mérito porque estaba cobrando o está fijo ahí o la gente lo ve, no es un fantasma, páguele sus prestaciones, porque eso se ve muy mal. Que usted, como por ejemplo pasó en la Superintendencia de Seguros, la señora Josefa Castillo hacía galas de su militancia y de su trabajo político y de su esfuerzo político para alcanzar el poder. Y ya llegamos al poder, entonces esto es de nosotros. Cancela un paquete de gente allí y esa gente todavía protestando 10 meses después y no le pagan sus salarios o sus prestaciones laborales. Pero la señora se dio el lujo de inundar eso de empleados, de sueldos, de salarios para correligionarios y gente de sus trabajos políticos. Entonces esas cosas no se ven bien. Entonces, si aquí hubiera un sindicalismo serio, ¿dónde están esa gente sindicalizada? ¿Dónde están los sindicatos para defender a los empleados? Pero no ha habido uno de estos líderes sindicales, no ha habido uno que salga en defensa de toda esta gente y que le haga un planteamiento serio. ¿Por qué? Porque no tienen órganos. Que a la ADP no le hacen eso, ni a los médicos. Si usted cancela a un médico en Elías Piña, o cancela a un médico en la mina de Michi, o cancela un profesor
en Cátana Matías, usted tiene una huelga inmediatamente. ¿Por qué? Porque ahí hay órganos que están verdaderamente organizados, precisamente, valga el pleonasmo, para luchar, para fortalecer sus luchas y tener músculo con qué luchar contra el patrono, en este caso el Estado o el gobierno. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, muchas veces uno viene aquí a opinar, entonces, como hacemos muchísima gente en los medios de comunicación, pero personalmente uno no hace esto como para hacer gala de sabiduría o de ser un experto en las cosas que usted sugiere. Muchas veces que a los gobiernos uno se cansa de decirle las cosas, ¿no? Muchas veces obvian, no escuchan, tal vez oyen, pero no escuchan. Pero hay muchísimos también, en estos medios somos muchos también que somos sabiondos, como se dice, que bueno, saben de todo y no saben de nada. Pero uno por lo menos trata de ser relativamente serio u honesto. Aquí nosotros planteamos, desde que se inició el gobierno, dijimos, presidente Abinader, póngale atención al sector agropecuario. Yo tengo 10 meses en eso. Y una de las preocupaciones mayores, además de las tareas inmediatas
la producción y de atender esas demandas que son muchas veces tan justas y tan necesarias y oportunas que la hacen los agricultores, muchas veces de crédito, otra asistencia de preparación de terrenos, semillas, etcétera, etcétera, asistencia técnica, arreglos de caminos, pero siempre he mencionado los arreglos de caminos. Fíjense cómo andan las comunidades, desesperadas con la lluvia, puentecitos que se le caen la compuerta del canal, el camino vecinal que está intransitable, no entran los camiones. Yo he mencionado muchísimas veces camiones de la leche, no pueden entrar los camiones de leche a comprarle la leche a los campesinos. ¿Por qué? A los productores. Porque los caminos son muy malos y un camión, una compañía no va a arriesgar un camión que cuesta muchísimo dinero con un tanque de acero inoxidable, costosísimo. Ese camión arriesgarlo a meterlo en un camino donde pueda romperle una muelle, la goma, porque los caminos son intransitables, cosa que yo lo vi y lo viví en estos campos de Monteplata y de Vallaguana y todo eso, fincas que uno supervisaba y atendía o asesoraba por ahí y teníamos ese problema. Entonces, ¿qué le queda a un campesino que no tiene acceso al camión? Venderle a los fabricantes de queso, a los que hacen yogur, a los que hacen derivados lácteos, porque las procesadoras no llegan allá. Pero entonces los derivados lácteos están en problemas, tienen crisis, las importaciones y esas cosas han ido deteriorando el mercado de un producto tan importante como la leche, que se ha luchado muchísimo por buscar el autoabastecimiento local, llegar a la demanda, cubrir la demanda. Y se han hecho esfuerzos principalmente en la producción de leche, repito. Porque yo recuerdo, por ejemplo, en 2004, la producción de leche era 360 millones de litros al año. En la gestión de Leonel Fernández se dejó la producción de leche en 690, casi 700 millones de litros de leche. Es decir, los agricultores, los productores de leche se estimularon y siguieron y mejores pies productivos, se importaron pies productivos, recuerdo el GER, más de casi 200 reses madres de GER se importaron de México, el gobierno de Leonel Fernández. Se hizo muchísimo trabajo y se hicieron muchísimos esfuerzos compensatorios, subsidios, y los productores de leche pues avanzaron, vamos a decir. Pero la leche es un producto que ha tenido muchos problemas con los precios internacionales, bajan, suben. Unas veces suben y entonces se paran las importaciones, pero cuando bajan los precios, entonces las importaciones se aceleran. Y esas cosas han ido creando una serie de problemas serísimos a los productores. El DERECAFTA, yo he dicho, señores, la misma asimetría que hay entre esa sociedad norteamericana y nosotros, eso va a tener un efecto devastador, porque no hemos tomado todas las medidas que hay que tomar con fines de que el productor nacional sea competitivo, pueda acercarse al nivel competitivo con esa economía tan poderosa y con agricultores también asistidos tecnológicamente, asistido en crédito, asistido en subsidios y compensaciones que estamos nosotros a años luz de ello. Entonces la primera advertencia que le hice al gobierno fue: presidente, póngale atención al sector agropecuario porque ese DERECAFTA va a llevar a las protestas, a los caminos, a las calles, a las carreteras. Ya la estamos viendo. Y eso, todavía no han salido los arroceros. Cuando salgan los arroceros, pero ya los lecheros están siendo víctimas y están botando la leche en los caminos, botando miles de litros de leche. ¿Por qué? No hay precio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo estuve buscando informaciones sobre el comportamiento de las importaciones. Señores, aquí, entre el año 2000
entre el año 2016 y 2018 se importaron 669 millones de dólares, 895.863 dólares. ¿De qué? De leche y de lácteos, de productos lácteos. Fíjense bien, por el DERECAFTA, la leche líquida importada, 25.000 toneladas en el 2016. En polvo, 7.000 toneladas. Por el DERECAFTA, que eso nada más es Estados Unidos y Centroamérica, pero la mayoría de esa leche es de Estados Unidos que viene. Aunque viene leche líquida de Costa Rica. De la Unión Europea se importan 23.000 toneladas de leche en polvo por año. Entonces, como los precios están bajos ahora en el mundo, han bajado un poco los precios, entonces hay leche, como se dice, en cantidades muy abundantes. De los derivados lácteos de Estados Unidos, solamente de queso mozzarella, por el DERECAFTA se han importado 2.000 toneladas. Oigan, en el 2016, es decir, por año se están importando 2.000, 2.500 toneladas de ese queso nada más. Imagínense el tipo cheddar, la mantequilla, los yogures y todas esas cosas. Entonces, yo creo que ese es un factor que tiene a los productores de leche, lo va a condenar a la ruina. Y entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer con los productores de leche? Teniendo un nivel de importaciones de 446 millones de dólares. Del 2016 al 2018 se importaron 446 millones de dólares en leche líquida. Entonces, la vemos ahí en los supermercados. ¿Cuántas marcas de leche líquida hay en los supermercados en cartones ahí? Aparte de la leche en polvo y aparte de la leche procesada, diríamos con la producción local. Pero es que viene leche ya procesada, líquida, importada. Y entonces, ¿cómo van a subsistir los productores? ¿Le bajan los precios o las mismas incomodidades, como yo he señalado, de los caminos, más las malas prácticas de producción que tienen, no tienen los niveles de inocuidad o los niveles de higiene que dan calidad a la leche para que las procesadoras de leche puedan adquirir esa leche a un precio justo y rentable para el productor? ¿Por qué? Porque tienen sus límites. La procesadora de leche dice, bueno, yo acepto 50 partes por millón de bacterias, pero si usted me la manda con 400, con 500, con 700, con 1.000 partes por millón, entonces esa leche no califica. Por tanto, no la pueden recibir, tienen que mandarla entonces a la quesería. Pero las queserías pequeñas de los pueblos están también súper saturadas de leche, con todas estas importaciones y todos los sueros y polvo, leche en polvo, y fabrican la leche y uno realmente ni sabe. Y esas cosas están deteriorando ese mercado y lo van a llevar a una situación peor. Pero el gobierno va a tener que enfrentar esas protestas de 50 o 60 mil productores de leche que deben haber en el país. Imagínense cuando vengan los productores de arroz, los productores de habichuela, los productores de ajo, los productores de cebolla y esas cosas. Cuando esa gente comiencen a protestar en las calles, se van a acordar de todas las cosas que nosotros hemos venido diciendo. Ahí hay una embajadora dominicana que está en Washington, ella se pasó 16 años criticando al PLD porque no tomaba las medidas que había que tomar para competir en el DERECAFTA. Y que ella hizo el trabajo y lo hizo bien. Ahora ella tiene la oportunidad de que varíen el DERECAFTA, cámbienlo. O exíjanle a Estados Unidos que ajuste los aranceles o los acuerdos que se hagan en una forma más justa para estas economías tan asimétricas con los Estados Unidos. Háganlo. Esas cosas son las que uno realmente le preocupan, porque uno las advierte y las dice no para hacer galas de conocimiento, ni de experiencia, ni nada de esas cosas siquiera, sino de la buena fe.
y porque uno siente una atracción por el campo y es un asunto vocacional, porque a eso es lo que uno se ha dedicado. Me apena, realmente me apena. Bueno, sin ser tal vez un supino ignorante en asuntos de la educación, pero siempre, fíjense, dijimos nosotros, este año escolar ha sido, para mí, para Manuel Fermín, un desastre. Pienso yo. No porque yo he fracasado como estudiante, ni mis nietos. Pero nosotros decíamos al principio, señores, esto es un año tan difícil, que es mejor que enseñen. Este año vamos a cogerlo para enseñar a los profesores, para enseñar a los estudiantes. Una especie de año sabático habían planteado, incluso yo recuerdo Pelegrín Castillo. Y era una forma de preparar al docente para tener mejores maestros. Y a los estudiantes darle cultura y qué sé yo, y matemáticas y cosas de eso, y lectura comprensiva, y los medios como esto, la televisión excelente para esos trabajos de educación a distancia o educación no presencial, qué sé yo, virtual. Pero ese año servía para reparar 6.000 escuelas que están en condiciones deplorables, las escuelas. Entonces ese año de la pandemia tal vez pudo haberse aprovechado, primero para reparar las escuelas, ponerlas adecuadas, adecuarlas, la parte sanitaria, la higiene, la limpieza, los patios, las aulas, los equipos de aulas, los materiales, etcétera, etcétera. Ahora están solicitando 15.000 plazas para docentes. Pero dígame usted, ¿se prepararon los docentes? ¿Ustedes creen que estos 15.000 son excelentes docentes? Ahí van a agarrar lo que aparezca, porque las escuelas incluso hubo diríamos, unas pruebas que fueron suspendidas o unas exigencias para los licenciados en pedagogía que tenían que cumplir con una serie de exigencias de pensum y de exámenes finales, qué sé yo, de competencia. Entonces no hay que quitar eso, porque entonces las escuelas van a tener que cerrar, las escuelas de educación de las universidades, porque no van a aplicar, los muchachos no. Oye, ¿qué es lo que queremos entonces? ¿Excelencia o lo que queremos es mediocridad? Entonces ahora tenemos que salir apurados a buscar 15.000 maestros más, por encima de lo que tenemos, deficientes ya. Un año escolar prácticamente colapsado, fracasado, uno no sabe cómo se va a evaluar, ni cómo se van a promover los cursos. Usted no sabe, se suspendieron las pruebas nacionales. En resumen, yo creo que va a ser un año perdido. El año escolar, por doquiera que uno camina o escucha, oye, algunos colegios privados, pero que tienen las facilidades de internet, la conectividad es buena y tienen facilidades de energía en la casa porque tienen un inversor o tienen planta o qué sé yo. Pero esa no es la generalidad, eso es el mínimo. Entonces la generalidad del pueblo no tuvo acceso por conectividad de internet, no tuvo acceso por conectividad eléctrica, no tuvo acceso porque incluso ni tenían los equipos necesarios para ello. Cuarto, la falta de capacidad misma del personal docente, que se sabe que es deficiente. Entonces todas esas cosas, lo que debió haberse aprovechado era para mejorar la calidad del docente, la calidad del discípulo. Y al mismo tiempo, ese reclutamiento que se iba a hacer de profesores nuevos, de llegar con un nivel, por lo menos, que al ser reclutado se le pudiera avanzar cursos de preparación y de fortalecimiento de su conocimiento. Pero ahora a luchar con 15.000 nuevos docentes tomados, como se dice, a la carrera. Y yo he dicho muchas veces que la mediocridad se nutre de la rapidez. Esa es la pura verdad. Bueno, cuántas cosas, Dios mío.
La austeridad. Ese es otro de los temas que nosotros, con tiempo, con suficiente tiempo, con el inicio del gobierno hablábamos de la austeridad. Y yo creo que tenemos fuerza moral para hablar de ello. Pero vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, ahí está esa joya viva de la naturaleza, que son 112 tareas que se ofertan en venta en el municipio más ecológico del país, que es San José de las Matas. Llame a doña Magalis Bello al 809-350-6355 y usted tendrá información completa de todas las ventajas que tiene usted adquirir una propiedad como esa, con 40 tareas ya sembradas de café, de aroma. Tiene su riachuelo, una vivienda y además permiso para producir con invernaderos. Ahí no hay problema de área protegida, eso está distante de las áreas protegidas, así que usted no tiene problema. Bien, un tiempo así es delicado, ese es el tema. Un tiempo así es delicado. Ese es el tema del blog, la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, con su recto juicio de razón y de palabra. Consígalo en Google y ahí usted tiene ese trabajo excelente de Marino Vinicio Castillo. Igualmente, este programa usted lo puede ver en YouTube, así que usted accesa por Google, va al YouTube y usted tiene al final de la tarde con Manuel Fermín. Bien, hablamos de la austeridad. Nosotros tenemos autoridad moral, yo digo, para hablar de austeridad, porque siempre hablamos de eso y pusimos, bueno, a Balaguer de ejemplo y todas esas cosas, porque ya el país vivió la austeridad en el año 1966, cuando salíamos de un problema terrible de guerra civil y de el músculo productivo del país en el suelo, la industria, no había dinero ni siquiera en el presupuesto nacional, no había dinero para pagar los empleados del Estado. Entonces, la industria quebrada prácticamente, sin poder recuperarse,
y los obreros y todo. Bueno, eso fue un periodo muy, muy duro, pero fue un periodo necesario. ¿Sí? Yo he dicho siempre, toda guerra justa es necesaria. Entonces, eso fue una lucha que tuvo ese gobierno de Balaguer en el 66. Bueno, y uno le sugería eso al presidente, porque hay cosas, el presidente hoy ya ha tomado algunas medidas, pero se han quedado cortas. Y ahora, para algunos sectores de la oposición, bueno, que se quieren como burlar del gobierno. Yo he oído voceros del PLD que han señalado, bueno, que eso es ridículo y que este es un gobierno que lo que vive derrochando todo el dinero, botando el dinero. Una cosa que uno realmente tiene que, si uno ser miembro del PRM, tiene uno que venir a defender y decir, no, eso no es verdad, porque el gobierno no ha lucido así, que el gobierno está bien, que tiene todavía un gasto corriente alto, que tiene un bajo gasto de capital, pero sabe los problemas que tiene el gobierno también con sus problemas de pandemia y esas cosas, y los gastos que se tienen que derivar por ahí. Pero el gobierno ha tomado algunas medidas. Ahora, yo le diera a esa gente del Congreso, el presidente tiene mecanismos. España, con la crisis del 2008, Rajoy tenía España quebrada, la recibió quebrada del señor Zapatero. Y 5 millones de parados, gente que no tenían empleos en España. Perdiendo la gente las viviendas, las hipotecadas por los bancos, los empleos, un desastre España. Y la gente huyendo de España. Y muchos europeos también salieron huyendo de Italia y de Grecia y Portugal y todos esos países con problemas serios. Entonces, ¿qué hicieron en España? Redujeron las pensiones. El presidente Abinader debe reducir las pensiones de todos esos funcionarios del PLD que se agenciaron pensiones especiales para ellos de cientos de miles de pesos, la están cobrando. Este Estado no puede pagar esas pensiones. Yo las redujera, las pensiones. El gobierno puede reducir pensiones aquí. No las pensiones de los infelices, no. Esas son pensiones que esas grandes pensiones que se pensionaron, toda esa varonía del PLD está pensionada y PRDista también. Pero los del PRD son viejos. Probablemente ya son, la inflación, como dicen, se llevó esas pensiones deben estar muy bajas. Pero los del PLD tienen pensiones supermillonarias, presidente, y por ahí, comience por ahí, por el barrilito y el cofrecito. Porque ¿cómo le van a imponer austeridad a un pueblo cuando existan privilegios de ese tipo en el Congreso, por ejemplo? O esas pensiones. Vamos a revisar las pensiones y ustedes verán la cantidad de pensiones que tienen los exfuncionarios de Danilo, de Leonel y de todo el mundo, de esos dos gobiernos del PLD, 16 años. Se fijaron pensiones enormes. Y ahí hay un mecanismo que tiene el gobierno que lo puede utilizar porque no es austeridad. Y ustedes verán cómo rezongan de una vez. Los políticos del PLD, del Partido Laboral, van a salir rezongando que esas pensiones, no, que espérense, que eso es legal. Sí es legal, pero el gobierno tiene mecanismos para eso. Porque se pide el cofrecito y no, vamos a las pensiones. Que en España se revisaron las pensiones. En un país mucho más desarrollado que el nuestro. Y con un nivel de vida que ya ustedes saben. Entonces no es verdad que aquí se le puede estar llamando y como si fuera unas críticas, pero así como plumas al viento, plumas al aire. ¿Cómo es esto? Entonces, presidente, aplique la austeridad por ahí. No es solamente con la gasolina, que los vehículos que no salgan, que no estén sí muy bien. Eso no es austeridad, tal vez eso es más recorte de, qué sé yo, disciplina. Eso puede ser más disciplina que austeridad. Ahora, la austeridad sí viene cuando yo recorte esos cofrecitos y esos salarios de regidores con salarios enormes. Un regidor, ¿qué es lo que tiene eso que gana? Quite eso, presidente. Eliminen eso, los salarios y las pensiones de regidores y diputados y de senadores y jueces. Porque, señores, un miembro de Cámara de Cuentas, eso tienen pensiones enormes, Junta Central Electoral, pero hay gente que han trabajado, trabajan 2 años y 3 en un cargo de esto y ya tienen unas pensiones enormes.
jueces de Junta Central Electoral, presidente, de expresidente de Junta. Tumbe todo eso, presidente. Y vamos a comenzar a poner de verdad esa disciplina, porque Balaguer lo hacía, pero Balaguer tenía carácter para imponer esas cosas. Pero los gobiernos, si son temblorosos, entonces no aplican esas cosas. Entonces hay que entrar por ahí. Bueno, también hay que seguir con el gobierno del PLD, porque el Partido Laboral Danilista, señores, es al único que se le puede acusar de todas los desmanes que señala la Procuradora General de la República, la Procuraduría General de la República, entre ellos lo que dice Berenice, que la intimidan, e intimidan a los administradores secuestrarios de los bienes que ellos han tenido que incautar. ¿Producto de qué? De todos esos desmanes de un gobierno, realmente un gobierno cobarde, de un gobierno que a base de vivezas puso en peligro la democracia en este país. Porque eso es la pura verdad. Cínico, un comportamiento repugnante, un comportamiento miserable, y manipulador, todo eso, todo lo tuvieron. Y fíjense, hasta el CONANI, señores, una cosa para asistir a los niños desvalidos de la calle, y también lo usan, es una cosa increíble. Pero vamos a seguir mañana con esas, señalándole ese rostro de cobardes y ese rostro miserable de un gobierno que sobre la viveza trató de manipular, digo yo, todo el Estado, increíble. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de A Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.